noches a todos. Bienvenidos a esta gran campaña titulada Cree solamente. Es allí donde se fundamenta nuestra fe. Creer en el Señor, porque el Señor nos dice en su palabra, nos dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que debemos estar cerca de ese gran Dios galardonador, el que da su galardón a todo el que cree en Él. Querido amigo, querido hermano, no lo dejemos para tarde. Es ahora donde tenemos que buscar al Señor y creer en sus promesas. Bienvenidos una vez más. Los invito a suscribirse en el canal y activar sus notificaciones para que les llegue todo su contenido. Estuvimos hablando del concepto de la mayordomía y dijimos que para poder tener un buen concepto de la mayordomía tenemos que entender quién es Dios y quién soy yo. Y ya vimos, de acuerdo a la palabra del Señor, quién es Dios. ¿Se recuerdan? Dios es creador, Dios es dueño, Dios es sustentador y Dios es redentor. Ahora usted se preguntará, ¿dónde queda el ser humano en la mayordomía? Y es en eso lo que yo quiero hablar en este momento. Cuando entendemos quién es Dios y quién soy yo, entendemos que somos buenos mayordomos. Cuando entendemos que Dios es creador, cuando entendemos que Dios es sustentador, que Él es dueño y que Él es redentor, entiendo que todo lo que yo tengo es de Dios. Y yo quiero darle un ejemplo bíblico de lo que estoy hablando en esta hora. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, el capítulo número 2, el verso número 15 dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Y este es el mejor ejemplo que podemos tener de la mayordomía entendiendo quién es Dios y entendiendo quién soy yo. El jardín del Edén había sido creado por Dios. Dios era su creador. Dios lo sustentaba. Dios era el dueño. Y Dios, al final de todo, también redimió el jardín del Edén. Pero el hombre fue puesto allí ¿para qué? Para que lo labrase y lo cuidase. Adán entendía que él no era dueño del jardín del Edén. Adán entendía que él no era el que había creado el Edén. Adán entendía que Dios lo había puesto en el Edén para poder administrarlo. Y ahí es donde empieza la verdadera mayordomía. Cuando entendemos que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado y nos los ha dado para que nosotros lo podamos administrar. De por sí, la palabra mayordomía viene de una combinación de dos palabras en griego, oikonomos, que significa administrador de una casa. Entonces el verdadero mayordomo entiende que lo que tiene es de Dios y que Dios se lo ha dado para que lo pueda administrar. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque cuando estemos hablando del tiempo, del dinero, de los talentos, de la salud que Dios nos ha dado, de la familia inclusive que Dios nos ha dado, cuando nosotros entendamos que todo eso no es de nosotros, sino es de Dios quien nos los ha provisto, entendemos que tenemos que administrarlos
y que en toda administración hay un buen mayordomo o un mal mayordomo. Entonces, 4 conceptos definen a Dios y uno solo define al ser humano. Y el concepto que define al ser humano, el ser humano en la mayordomía, simplemente es administrador de las cosas que Dios les da. Que Dios te bendiga. Nuevamente, les tendemos nuestros saludos. Sí, y queremos aprovechar el tiempo de tan solo 5 minutos para nuevamente hablar acerca de cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Ayer vimos el efecto causante de una dinámica de testificación. Luego de conocer a Jesús, sí, hay un efecto siguiente y eso lo podemos llamar el efecto dominó. Conozco a Jesús, llevo a otro Jesús, ese otro lleva a otro Jesús y ese otro lleva a otro a Jesús y así sucesivamente. Realmente cumplimos la tarea a la cual hemos sido llamados. Así que vamos a aprender y a recordar, ¿sí?, que ayer hablamos acerca de que Juan fue el primer seguidor de Jesús y que Juan, ¿sí?, llevó la mirada de dos de sus discípulos al Cordero de Dios. Y uno de estos 2 discípulos, llamado Andrés, buscó ¿a quién? A su hermano. Inmediatamente también Felipe fue llamado a seguir a Jesús. Felipe, recordemos que pertenecía a la misma ciudad de Andrés y de Pedro. Seguramente eran vecinos. Y Felipe ahora halló a su amigo Natanael. Vemos esta maravillosa obra del Espíritu Santo. Cuando nos dejamos guiar por Dios y cuando nos dejamos guiar por las instrucciones divinas del Espíritu que está para ayudarnos y está para guiarnos y llevarnos a los lugares donde realmente quieren conocer de nuestro Salvador. Así que familia, sin duda alguna esto nos hace pensar y entender que cuál será entonces el mejor terreno para evangelizar, cuál será la mejor tierra para nosotros llevar la obra de Dios, para hablar a otros de la transformación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Sin duda alguna, bajo el ejemplo bíblico de Juan capítulo 1, son nuestros amigos, nuestros parientes y nuestros familiares, amigos y vecinos. Ese es el mejor lugar para que tú y yo podamos trabajar en el nombre de Dios. ¿Sí? Nuestro vecindario, nuestra comunidad, nuestro hogar, nuestra familia es el mejor lugar. Así lo muestra las Sagradas Escrituras en el capítulo 1 del libro de Juan. Ahora quiero mostrarles, ¿sí?, otra lectura proyectada acá en este lugar, donde vamos a ver y a conocer una cita, ¿sí?, que realmente viene del conflicto y valor en la página 281. Y mira lo que nos dice acá. Mira lo que nos menciona. ¿Qué dice el espíritu de profecía respecto a nuestra responsabilidad con las personas que conocemos? Mira lo que dice el espíritu de profecía. Son muchos los que necesitan de corazones cristianos amantes. Muchos han descendido a la ruina cuando podrían haber sido, ¿qué?, salvados. Si sus vecinos, hombres y mujeres comunes, hubieran hecho algún esfuerzo, por mínimo que sea, personal en su favor, muchos están guardando a que se les hable personalmente, en la familia misma, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos. Hay para nosotros trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo Jesús. Mira lo que nos dice el espíritu de profecía. Realmente, en serio, muchos han ido a la tumba, muchos han muerto, sin que nadie les haya hablado de nuestro Salvador. Es nuestra tarea, es nuestro deber. Hagamos el mínimo esfuerzo
que Dios hará el resto. No olvidemos, ¿sí? No olvidemos esa promesa de que Dios irá delante de nosotros, conquistando los terrenos y conquistando los corazones. Y saben ustedes que realmente es importante entender que Dios tiene planes maravillosos para nuestras vidas. Que Dios realmente nos habla de muchas y diversas maneras. Y Dios, entendiendo y conociendo que en todo tiempo hay personas que dicen llamarse ser cristianos, pero que no hacen el deber para el cual ha sido llamado, Él nos habla de muchas veces y de muchas maneras para que podamos entenderle. Así dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, versículo 1. Vámonos al libro de Hebreos 1:1. Hebreos 1:1 nos dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, así que podamos entender en este día de que Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Que Dios los bendiga. Agradecemos por estos tips de mayordomía y crecimiento espiritual que nos ayudan tanto a la iglesia como a nuestra vida personal. Les invito a entonar el himno tema que se titula Al Dios que sirvo. Dios está siempre a mi lado, aunque a veces no lo entienda. Él está aquí ahora, puedo sentir su presencia. Dios escucha mi palabra, aun cuando estoy en silencio. Si susurro suavemente o si en mis pensamientos. No piense que estamos solos, Dios nos guía cada día. Miles de ángeles envía en medio de la tormenta. Porque Dios el que sirvo está vivo, su amor en mi vida es real. Mi Señor está siempre conmigo. De mil modos Él me puede ayudar y
Señor es poderoso, Él triunfa en toda batalla y me da su fortaleza, aun cuando yo no soy nada. Dios está siempre a mi lado, aunque a veces no lo entienda. Él ha prometido guiarme en medio de la tormenta. Si te sientes agobiado en medio del sufrimiento, mira aquel que está a tu lado, es Jehová Dios el Eterno. Porque el Dios al que sirvo está vivo, su amor en mi vida es real. Mi Señor está siempre conmigo, de mil modos Él me puede ayudar. Porque el Dios al que sirvo está vivo, su amor en mi vida es real. Mi Señor está siempre conmigo, de mil modos Él me puede ayudar. Y no importa que no entienda su manera de obrar en mí, solo sé que está vivo y que Él siempre cuida de mí. Porque Dios al que sirvo está vivo, su amor en mi vida es real. Mi Señor está siempre conmigo, de mil modos Él me puede ayudar. Porque el Dios al que sirvo está vivo, su amor en mi vida es real. Mi Señor está siempre conmigo, de mil modos Él me puede ayudar. Y no importa que no entienda su manera de obrar en mí, solo sé que está vivo y que Él siempre cuida de mí. Solo sé que está vivo y que Dios siempre cuida de mí. Dios les bendiga muchísimo. Qué gusto saludarles una vez más por este medio. Estamos muy contentos porque estamos disfrutando de esta semana de campañas evangelísticas tituladas Cree solamente. Así que quiero invitarles en este momento para que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Lucas. Abra por favor su Biblia en el libro de Lucas. Y mientras que usted busque en su Biblia, quiero invitarle a que usted, si no lo ha hecho aún, pueda suscribirse a este canal y activar las notificaciones para que cada vez que se suba un nuevo video, una nueva predicación, usted pueda gozar del contenido de la palabra de Dios. Quiero invitarle allí donde está para que usted cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, alabo tu nombre porque en esta hora nos permite, Señor, abrir tu palabra para poder predicar tu mensaje. Señor, permítenos creer, Señor, que tú estás obrando. Señor, bendícenos porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El tema de hoy lo he titulado La fiebre se va. La fiebre se va. Y quiero invitarte a buscar en tu Biblia el libro de Lucas, capítulo 4. Libro de Lucas, capítulo 4, y vamos a leer el verso 38 y el verso 39. La fiebre se va. La fiebre se va. Lucas, capítulo 4, verso 38 y 39 dice la palabra del Señor. Dice así.
Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante les servía. Alabado sea Dios. Lo primero que debes entender en este mensaje es que aunque la iglesia es el lugar por excelencia donde podemos tener un encuentro especial con Dios, también es cierto que tal cual dice la historia, Jesús se levanta de la sinagoga y entra en casa de Simón. En esta hora, Jesucristo se levanta de donde esté y entra a tu casa para bendecirte. Dios no se queda en la iglesia. Dios también se manifiesta en los hogares y hoy Dios quiere manifestarse en tu casa. Dice la Biblia que Jesús se levantó y entró en casa de Simón. Nota algo interesante, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y dice el texto, y le rogaron por ella. Ahora, ¿qué significa tener gran fiebre? Una gran fiebre, de arrancada les digo que la fiebre no es catalogada como una enfermedad. En realidad la enfermedad es la infección. El cuerpo, pues en el cuerpo se eleva el calor corporal, se eleva la temperatura. Entonces, como especie de un indicador, indica al cuerpo, le indica a la vida, le indica a la persona que si no se trata la infección, que si no se atiende el problema, entonces la situación pudiese ser muy grave. Hay personas que han quedado locas con el tema de una fiebre alta. La temperatura puede ser tan alta que quema hasta las neuronas y las personas pierden la lucidez, pierden la conciencia. Y por supuesto hay personas que han muerto por gran fiebre, por fiebre alta. Repito, aunque el problema es la infección, es necesario que cuando hay fiebre, pues la persona haga lo que tenga que hacer para poder matar la infección y la fiebre se vaya. Ahora usted preguntará, ¿esto es una predicación o una clase de medicina? Pues quiero decirte que es una predicación y hoy he venido a hablarte de la infección más terrible que existe en la humanidad, más terrible que el COVID-19, más terrible que una cuarentena y una pandemia. Estoy hablándote del virus que mata y sin esperanzas. Estoy hablando de la infección del pecado. El pecado es el arma más poderosa del enemigo para destruirnos. Logró apartarnos de Dios por el pecado, pero alabado sea Jesús por siempre y para siempre, que nos ha reconciliado con el Padre a través de ese grande sacrificio hecho en la cruz para tu salvación y para mi salvación. Entonces, hoy he venido a resaltar que existe una gran fiebre, que es la fiebre espiritual, que aunque el problema es el pecado, si no atendemos la fiebre espiritual, entonces nos va a ir muy mal, terminaríamos locos o peor todavía, muertos y perdidos sin Jesucristo. Así que vamos a leer el texto una vez más. Dice la palabra que Jesús se levanta de la sinagoga, San Lucas capítulo 4, verso 38, y sale, sale de la sinagoga y entra en casa de Simón. La suegra de Simón tiene una gran fiebre, pero la palabra clave dice y le rogaron por ella. Escúchese bien, hay un poder grande que se ejerce en Dios y es cuando nosotros clamamos por nuestros seres amados. Yo no sé cuántos hermanos en este momento están escuchando este tema, pero hoy quiero asegurarte en el nombre de Jesús que cuando tú clamas a Jesús, que cuando tú clamas a Dios por la salvación de tus seres amados, yo no sé cuántos familiares tuyos, no sé cuántos amigos tuyos, no sé cuántos de tus vecinos hoy están
contaminados con la infección del pecado. No sé cuántos tienen una fiebre tan alta que están a punto de volverse locos o simplemente están muriendo sin Jesús, muriendo sin esperanza. Hoy quiero invitarte a que ruegues por ellos. Si tú le ruegas a Jesús con todo tu corazón por la salvación de tus seres amados, mira lo que dice el verso 39. ¿Qué sucedió cuando los que estaban en casa de Simón le rogaron por la suegra? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Jesús cuando escuchó el ruego por la suegra de Simón? Dice el verso 39, e inclinándose hacia ella. Escuche bien, cuando usted y yo clamamos a Jesús, cuando usted y yo clamamos a Dios, cuando le pedimos con fe que salve la vida de nuestros seres amados, el Señor obra el milagro. Dice la Biblia que Jesús se inclina, dice que se inclinó a la suegra de Simón, reprendió la fiebre la dejó y ella levantándose al instante le servía. Significa que si usted quiere que sus hijos le sirvan a Dios, si usted quiere que su marido le sirva a Dios, si usted quiere que su esposa le sirva a Dios, si usted quiere que sus amigos le sirvan a Dios, usted tiene que hacer lo que hicieron los familiares, los que estaban en la casa de Simón a favor de la suegra de Pedro. Jesucristo no se resiste al clamor por la salvación de nuestros seres amados. Jesucristo no se resiste cuando nosotros le clamamos a Jesús por nuestros seres amados. Dios quiere obrar un milagro en nuestras vidas. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestro ser. Dios quiere transformarnos completamente. Pero nosotros debemos rogarle, debemos pedirle al Señor que obre ese milagro en nuestra vida. Yo en este momento, yo quiero que pienses con sinceridad, yo quiero que pienses en la salvación de tus seres amados. ¿Cuántos primos, cuántos hijos, cuántos sobrinos, cuántas tías, tu papá, tu mamá, que aún no le han entregado su vida al Señor, están enfrentando una infección terrible? Y usted dirá, ¿y cómo yo sé que mis seres amados, cómo yo sé que mis amigos están contaminados con el virus del pecado? Bueno, la forma de saberlo, la forma de comprobarlo es mirando los síntomas de la fiebre espiritual. Son muchos, pero yo voy a resaltar tres síntomas de la fiebre espiritual alta. El primero, escalofríos. Cuando la persona está infectada por el virus del pecado, cuando la persona tiene fiebre espiritual alta, siente que está bien, siente que no necesita nada, siente que no tiene que cambiar nada, pero tú que lo amas, tú que le aprecias, sabes que su vida es un desastre, sabes que su vida está contagiada por el virus del pecado. Tú sabes que su vida literalmente está sin Dios y sin Jesús. Pero como tiene fiebre espiritual alta, pues esa persona siente que tú eres un exagerado, que eres una exagerada. Hasta llegan a hacer comentarios como, por ejemplo, yo no necesito de ir a la iglesia, yo no necesito de Dios, yo estoy bien así, yo soy mejor que los que están en la iglesia. Ellos están más perdidos que yo. Personas que hacen comentarios como esos, están contagiados por el virus del pecado. ¿Sabes? Dios te está llamando. Si hoy entiendes que has llegado a pensar que no necesitas de Dios,
es porque tienes una infección muy grande, es porque la fiebre está muy alta. El segundo síntoma de la fiebre espiritual alta son los labios. Los labios se rompen, sangran. Esas personas que todo el tiempo están maldiciendo, están diciendo malas palabras, están diciendo groserías. El diablo, el enemigo que hay en su vida, el pecado que está en su vida, ha consumido el agua viva que Jesús los ha deshidratado. Necesitan que Jesús se incline a ellos. Necesitan que Jesús reprenda la infección y que la fiebre se vaya. La tercera característica, el tercer síntoma de fiebre espiritual son los mareos. Esas personas que cuando tú los invitas a un programa de la iglesia, esas personas que cuando tú los invitas a entregarse a Jesús, les sale 200 actividades, les duele el cuerpo, se enferman. Pero son las mismas que cuando escuchan un reggaetón, que cuando escuchan un vallenato, que cuando escuchan una bachata. Son las mismas que cuando escuchan música se les da por bailar. Son las que están listas para ir a una fiesta, a un paseo, pero para Dios no tienen tiempo. En este momento, yo quiero decirte que se identifica fiebre espiritual en tus seres amados. Se identifica la necesidad de Dios en tus seres queridos. Este es el momento de rogar. Es el momento que le roguemos al Señor por la salvación de tu ser amado, por la salvación de tu ser querido. Es el momento que le digamos: Jesús, inclínate. Dice la Biblia: pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo levantar, me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre rocas y afirmó mis pasos. Alabado sea Dios por siempre y para siempre. El Señor quiere enderezar tus pasos. El Señor quiere levantarte. El Señor quiere transformarte. El Señor quiere bendecirte. Pero tú necesitas querer servirle al Señor. Yo quiero finalizar contándote un testimonio maravilloso. Estaba predicando en un lugar, en una cancha. Había allí una piscina grande. Prediqué la palabra, hice el llamado. Y el joven que se iba a bautizar, en el momento que iba a entrar al agua, miró al cielo y le dijo: Señor, oh Señor, reprende la infección que hay en mi vida. Quiero servirte. Recuerdo que cuando él dio ese grito, personas que estaban allí fueron impactadas. Una joven ese día también fue bautizada. Pasó un año, me invitaron de nuevo a predicar en ese lugar, pero ya no en la cancha, sino en la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia no encontré al joven. Cuando pregunté por él, me dijeron que hacía ya tiempo estaba dando estudio bíblico en otro territorio y que ahora se había convertido en un líder de iglesia. Se había cumplido la palabra. El Señor lo había levantado para servir. Si tú quieres que tus hijos sirvan al Señor, este es el momento de clamar. Si tú quieres que tus hijos sirvan al Señor, este es el momento de rogar. Este es el momento de decirle al Señor: oh Jesús, has entrado en mi casa. Has entrado, Señor, en este recinto. Oh Señor, te pido por la salvación de mis seres amados. Oh Señor, reprende la infección. Que se levanten para servirte. Y si te estoy hablando a ti que aún no le has entregado tu vida al Señor, si en este momento sientes este llamado, si en este momento entiendes que tienes fiebre espiritual, vamos a rogarle al Señor por ti. Este es el momento de decirle: Señor, levántame. Señor, levántame, quiero servirte. Dilo conmigo: Señor, levántame, quiero servirte. Si aún no has sido bautizado, si aún no le habías entregado tu vida a Jesús, pero ahora estás decidiendo, dilo conmigo: Señor, levántame, quiero servirte. Señor, levántame, quiero servirte. Alabado sea el nombre de Dios. Oh Padre, bendice, Señor, a todo el que hoy está clamando por su ser amado. Bendice, Señor, al que hoy te ruega para que lo levantes. Levántalo, Señor, con tu poder, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga poderosamente. Te invito a suscribirte a este canal. Dios te bendiga.
Dios está siempre a mi lado, aunque a veces no lo entienda. Él está aquí ahora, puedo sentir su presencia. Dios escucha mi palabra, aun cuando estoy en silencio, si susurro suavemente o si en mis pensamientos. No piense que estamos solos, Dios nos guía cada día, miles de ángeles envía en medio de la tormenta, porque Dios al que sirvo está vivo, su amor en mi vida es real, mi Señor está siempre conmigo, de mil modos Él me puede ayudar, y no importa que no entienda su manera de obrar en mí, solo sé que está vivo y que Él siempre cuida de mí. El Señor es poderoso, Él triunfa en toda batalla y me da su fortaleza, aun cuando yo no soy nada. Dios está siempre a mi lado, aunque a veces no lo entienda. Él ha prometido guiarme en medio de la tormenta. Si te sientes agobiado en medio del sufrimiento, mira aquel que está a tu lado, es Jehová Dios el Eterno, porque Dios al que sirvo está vivo, su amor en mi vida es real, mi Señor está siempre conmigo, de mil modos Él me puede ayudar, porque Dios al que sirvo está vivo, su amor en mi vida es real, mi Señor está siempre conmigo, de mil modos Él me puede ayudar, y no importa que no entienda su manera de obrar en mí, solo sé que está vivo y que Él siempre cuida de mí, porque Dios al que sirvo está vivo, su amor en mi vida es real, mi Señor está siempre conmigo, de mil modos Él me puede ayudar, porque Dios al que sirvo está vivo, su amor en mi vida es real, mi Señor está siempre conmigo, de mil modos Él me puede ayudar, y no importa que no entienda su manera de obrar en mí, solo sé que está vivo y que Él siempre cuida de mí. Solo sé que está vivo y que Dios siempre cuida de mí. Le agradecemos por esta linda disertación que nos ha traído el evangelista Alexis Goitia.
No se les olvide inscribirse en el canal y activar sus notificaciones para que llegue todo su contenido. Que tengan una feliz noche, nos vemos mañana. Feliz noche.